All right, so we had a question from last week that Rajhari, we kind of ran out of time, so let's start with that one. Tenemos una pregunta de la semana pasada y vamos a empezar con I esa. think Brajahari Bhakti pregunta, Rasamrita Sindhu 1, el Bhakti Rasamrita 46 Sindhu says, use 1146 dice, Logika to establish one point today. usen Tomorrow, la another lógica qualified logician will be able to refute it tomorrow. para establecer algo And hoy, also it pero says, algún as otro everybody can lógico rely con su on Krishna's inteligencia arguments and lo defend them, now va a as comprobar lo Krishna's contrario devotee, mañana. I long to dedicate myself to the feet of Sri Gaurahari. On the Yo other usé la hand, lógica durante in this mucho chapter, tiempo y ahora quiero dedicarme a los Bhaktivinoda pies de Sri Thakur says, Gaurahari. a sincere Sin student embargo, should not neglect the discussions otro from texto dice Guru que Sri un Chaitanya estudiante Mahaprabhu sincero because such discussions no are effective. debería Thus, one's mind should huirse de focus estas on Krishna. discusiones So the porque Rajhari asks, fortalecen la what are mente. those discussions and Entonces la disciplines pregunta es, ¿cuáles son las discusiones y which los are debates que should be deberíamos practiced? ignorar Thank you. y cuáles son las que deberíamos abarcar, I think that aceptar? the Guru Maharaj dice, citations from Bhakti Rasamrita Sindhu lo que dijiste antes del Bhaktirasamrita Sindhu, tu citación, I'd have to look, but y del Jaiva Dharma, debería there was buscarlo, Kevala pero Yukti and me Kevala Yukti imagino reasons que reasoning estaban hablando del Kevala Yukti. Kevala Yukti quiere decir lógica de por sí, says con Thakur su propio whenever gets any great fin. understanding Pratishtha through logic. The También logic se dice Tarko Pratishthanat. La lógica nunca tiene fundaciones sólidas porque I don't think so. para cualquier lógica hay una contralógica y es un círculo infinito. Nature of mind mental Y esta es la naturaleza sutil de la mente. and so excuse me the verdict of the sutras is Entonces el verdicto de los sutras es, rather than trying to arrive at conclusive and perfect knowledge through en Chaitanya vez de llegar a la Charitamrita, conclusión, we a, should do it a un through conocimiento revelation. conclusivo con That's la the first lógica, mejor hacerlo a través de la revelación. and then we come to cable division being cable yukti or just logic unto itself, reason unto itself, and then there's shastra yukti, which Entonces, de Keval Yukti pasamos a Shastra Yukti, of o revelation. sea, conclusiones basadas en la revelación. You could, in a modern sense, Uno podría, en el sentido moderno, describir la filosofía not hinge to revelation or the idea that there is que no revealed está knowledge. conectada con un sentido de revelación. Theology, on the other hand, Uno podría compararla al Keval Yukti y la teología, revelation, whether que es una filosofía conectada a un cierto tipo de revelación, que sea abrámica Eastern, o oriental. in either case, there's an acceptance En ambos casos hay una in its aceptancia del, reasoning about the de las meaning implicaciones y de los significados en las escrituras comparados a nuestras observaciones. called theology. Y eso se llamaría teología. There's other ways to define the terms. También hay otra manera de definir estos términos. There was a point in modern history where Pero hubo un momento en la historia moderna donde la razón humana and se destacó de lo que es la revelación. Y esto es un modo de contestar a tu pregunta. what Chaitanya Charitamrita refers to is a Shastra Yukti. Lo a que se refiere el Chaitanya Charitamrita es Shastra Yukti, discutir las conclusiones de las escrituras. From Chaitanya Charitamrita comes in relation to a very significant Lo que estás citando del Chaitanya Charitamrita viene de un punto filosófico muy of the entire importante que es la that Gaudiya Vaishnavism rests upon. fundamental para el Gaudiya Vaishnavismo, el Vaishnavismo Gaudiya. The Padaka line, Krishna's tu Bhagavan Swayam. Y se refiere al pada Adi Lila, del Kaviraj's Bhagavatam, Krishnastu Bhagavan Swayam. Esto se encuentra scriptural support
mencionado en el Adi Lila, en el segundo capítulo, donde Krishnadas Kaviraj Goswami is the fountainhead of all forms of divinity. And demuestra y discute este hecho que Krishna es la fuente original through Bhagavan de Sutra, todo lo divino. Sutra, kind of like Y los Goswamis también dicen que este es el Parivashutra program, if you will. del Bhagavatam, es la So llave it's very much, like I said, con la cual se puede leer todo el Krishna Bhagavatam. is my Krishna es tu sense Bhagavan that Swayam. in the past that if Krishna is not the source of Narayan and the Si Krishna no es la fuente de Narayan y lo opuesto es verdad que Krishna es una encarnación de Narayan, entonces sería una encarnación que aparece en este mundo, hace sus lilas, pero no tiene su propio loka. Una de las características significativas del Brihad Bhagavatamrita de Sanatan Goswami, que es el primer libro que se escribió en nuestro Sampradaya, que habla de la esencia del Bhagavatam, tiene dos cantos. El primero is the recipient of the greatest mercy that affords the greatest intimacy with Bhagavan. And of course, the protagonist there is Narada Muni. habla de la devoción y el protagonista es Narada Muni en Sakyarasa. And the conclusion is the Gopis Bhav, of Braj. In the second canto, the protagonist Y también habla del Gopi Bhava in the second de Braj. En el segundo canto, donde el protagonista es Gopakumara, ahí se encuentra el Goloka Mahatmya. Entonces, ¿dónde se encuentra el amor más elevado? Ahí, en las glorias de Goloka. Las implicaciones son que para que todo esto ocurra, bueno, primeramente esto no sucede en Vaikuntha, donde Narayan se le sirve en Shanta o Dasya Bhakti. A veces hay quienes piensan que hay como un 50% de Sakyarasa que es posible en Vaikuntha. Pero no es la cara completa del Sakya, ni mucho menos, así como se encuentra en Vrindavan. Entonces, si Krishna es un avatar de Narayana y es solo una cara que Narayan muestra de vez en cuando, la relación que tendría alguien que adora a Krishna seguiría siendo Dasya Bhakti para Narayana. Esto es para subrayar este punto. Hay muchas maneras de subrayar la importancia de esta idea de que Krishna es la fuente de todos los avatares en relación a toda nuestra filosofía. Pero el punto que está haciendo Krishnadas Kaviraj Goswami, que es controverso, porque en las otras sampradayas, Ramanuja, Madhva, etc., enseñaban otra cosa. Y nosotros consideramos a Krishnadas Kaviraj como un acharya fundador entre los nuestros. Aunque escribió en bengalí, que es la lengua de la gente común, pero se ve ya en la Adilila 2 que su lenguaje y su posición es muy fuerte. Entonces, tomémoslo de este otro punto. ¿Dónde dentro de las escrituras deberíamos seguir con argumentaciones, con la razón, y dónde deberíamos dejarlo detrás y seguir con el bhajan? El Keval Yukti seguro que tenemos que abandonarlo. Pero me imagino que lo que quieres saber con tu pregunta es dentro del Shastra Yukti.
¿Dónde vamos a qué punto vamos a dejarlo todo atrás para solo cantar los santos nombres? Porque la enseñanza es que cantas y vas a conocer, uno va a conocer a través de los santos nombres. Estas conclusiones filosóficas, teológicas, son solo útiles en la medida que nos ayudan a practicar en nuestra vida espiritual. El estudio de las escrituras, según Krishna mismo en el Bhagavad Gita, capítulo 18, donde habla del estudio mismo del Gita, ahí dice que el que conoce el Gita en todos sus sentidos me adora a través de su inteligencia. Esto quiere decir Jnana Yajna, el sacrificio del Yajna, del Jnana. Luego hay Sambandha, un conocimiento de Krishna, que es parte del Bhakti, Sambandha Jnana. Pero ¿para qué? Este Sambandha es para darnos de una forma que nos dé una orientación filosófica que favorezca el abhideya, la práctica, que en su tiempo da origen al prayojan, a la meta, al destino. Entonces hay que discutir las escrituras y entender los argumentos, las argumentaciones de las escrituras para fortalecer nuestra inteligencia, para que quedemos convencidos y para que no funcione en contra de nosotros. Porque la inteligencia está fija y una vez que esté fija la inteligencia la va a usar en la práctica. Por ejemplo, la práctica principal es el canto de los santos nombres. Como digo siempre, hay que usar la cabeza para suavizar el corazón, Entonces, Krishnadas Kaviraj Goswami, cuando dice que no se huyan de las argumentaciones, de las discusiones filosóficas, es sobre este punto muy céntrico de nuestra filosofía, no otros puntos filosóficos que uno en una secta godía, uno podría tener una opinión y otro otra, no es este tipo de punto del que habla Kaviraj Goswami. Entonces, debates con otros Gaudías a lo mejor es ¿cómo se dice? Contraproducente. Porque cada uno tiene un intelecto diferente y hay personas que tienen una inteligencia, un intelecto con un apetito, que es imposible de satisfacer. Muchas veces uno queda involucrado en estos razonamientos con los devotos solo con la intención de apaciguar su intelecto, cuando en realidad se está hablando de algo que se encuentra más allá del intelecto y de las palabras. Tenemos que darnos cuenta a un cierto punto que no importa, no es tan importante si lo de que estamos hablando no cabe entre nuestros oídos. Nosotros pensamos que nuestra filosofía es muy buena y puede ganarle a todas las demás, pero la idea que estoy presentando ahora es una más muy ancha y el estudio de las escrituras debería facilitar esas cosas. Claro que no puede ser un estudio de las escrituras que nos conduzca al no practicar, por ejemplo, al dejar de practicar. Les doy un ejemplo.
que a lo mejor te va a contestar. Hace años, cuando surgió esta grande controversia dentro de ISKCON y Gaudiya Math y otras Parivar, que si el Jiva cae de Vaikunta o no. Porque Prabhupada a veces dijo una cosa y a veces el opuesto. Y muchos de sus discípulos se quedaron pensando que tenemos libre albedrío, no es culpa de Krishna. Pero cuando empezó a surgir esta idea de que el alma, el jiva, no se cayó de Vaikunta, muchos se quedaron con problemas. Me acuerdo que Satyanarayan se encontraba en ISKCON en esos días y él estaba estudiando los Sandarbhas y él dijo que según los Sandarbhas el alma no cae de Vaikunta y el GBC empezó estaban en contra y es ahí cuando salió el libro que en Vaikunta ni siquiera las hojas caen. Pero cuando se lo presentaron a Pramod Puri Goswami Maharaj, él dijo, este punto no es uno sobre qué quebrar toda una misión. O sea, es un punto bastante importante. O sea, yo puedo dar muchas evidencias basadas en las escrituras sobre este punto y tú no. Pero se pierde, uno se puede perder en los detalles cuando se empieza a hablar de anadi karma. De todos modos, el punto de Puri Maharaj es relativo a tu pregunta, que debería hacer que se quebrara la misión, debería hacer que deje la misión de mi Guru Maharaj. Puri Maharaj no le daba esta importancia para nada a todo este punto filosófico. Y deberían pensar en esto. And you go back to Godhead. Es un punto que uno esté de acuerdo, no puede seguir cantando Hare Krishna y volverse oír de primera vez a Dios. Si nosotros pensamos que nuestro guru dice esto, yo digo esto, pero no puedo contradecir a mi guru, al mismo tiempo su guru dice otra cosa. Bhaktivinoda Thakur estaba seguro que el bhakti es inherente. Debería abandonar a Bhaktivinoda Thakur porque otra persona tiene otro punto en contra. Bueno, no. Además, ahora tenemos mucha evidencia que lo confirma. Hay que entender la meta. El destino, el propósito del estudio de las escrituras es el de hacernos entender lo suficiente para que nos animemos a practicar. El momento que el estudio de las escrituras nos trabe, por ejemplo, hay veces que hay unas cosas que no conseguimos digerir. Y para algunos devotos no es un problema, pero si para mí me disturba a un punto que lo quiero dejar, voy a dejar el punto filosófico. Hay cosas que uno no puede, de las que no se pueden prescindir. Por ejemplo, soy el cuerpo, yo he entendido que no soy el cuerpo, tengo esta experiencia de que no soy el cuerpo. Tengo experiencias que saqué del canto de los antenombres. Entonces me voy a quedar con eso. No puedo contestar a todo. No puedo
hallarle sentido en todo lo que dicen las escrituras, make a determination based on pero está bien así como está. Entonces uno tiene que hacer sus propias determinaciones. is fostering and facilitating Y este tiene que ser el criterio. ¿Cuánto me ayudan a practicar? an appetite for understanding Yo mismo tenía mucha hambre filosófica, mucho deseo de entender la filosofía, porque por naturaleza soy un predicador, un enseñante. Entonces vendía libros a la gente a los aeropuertos y me encontraba con talking to people. And someone would be talking to me and make an argument. oposiciones filosóficas de la gente que encontraba. We're going to go by that book. Entonces Later on, see me what you're saying. puse a estudiar más y más What I'm like. y veía en los libros si mencionaban algún otro libro, me ponía a leer este libro. For the veracity of the value of the truth in Gaudiya Vaishnavism. In later years, it came within Gaudiya Vaishnavism, and I found, there's opposition to Bhaktivedanta Parivar and some of the Dentro, principles. I want to be in that. luego, dentro del Vaishnavismo en Gaudiya, vi que había oposición a Bhaktivinoda Thakur, entonces me puse a estudiar para darle soporte a Bhaktivinoda Thakur. Entonces, esta es mi respuesta genérica. Thank you very much. The Espero que te ayudó. from Ganga. Bueno, la siguiente pregunta es de Ganga Shakti. Many years ago, Pranam Guru Maharaj, muchos años atrás spiritual divorce and was leí the idea un libro sobre el divorcio espiritual, the main source of support and protection. I remember it recently and was donde se wondering ve how to a apply Dios this como idea el marido y proveedor. of our philosophy, especially Entonces me pregunto, ¿cómo se va a trasladar todo esto our philosophy a nuestra filosofía, especialmente como yo no tengo el ideal de convertirme en una esposa de Krishna? practical direction about how to look Entonces, ¿podrías darnos unas direcciones, instrucciones de cómo ver esto? Guru Maharaj dice, bueno, un par de cosas me surgen. Una es que Pursuing Gopi Bhav, one does want to have Krishna as his master. si uno persigue el Gopi Bhava, It's peculiar because si we want Parakiya Bhav, uno no quiere a Krishna como a su marido, right? But o sí, Radha wants to be married to Krishna. All the gopis, well, I guess you could say o sea, nosotros perseguimos el Parakya Rasa, pero Radha, si todas las gopis quisieran, preferirían estar casadas con Krishna. advocated within Gaudiya Vaishnavism is to become a handmaiden of Radha. El ideal dentro del Vaishnavismo Gaudiya en realidad es el de ser una sirviente de Radha, de las sirvientes de Radha. Radha wants Entonces, sí es verdad, no queremos casarnos, pero sí, Radha sí quiere casarse con Krishna, otras gopis también. that's part of the Parakiya. Y eso es parte del Parakya. Circumstances get in the way and they cause the Parakiya and Parakya se da porque las gopis están casadas y hay ciertas circunstancias. Entonces, life doesn't. So anyway, you're right. y luego este mismo Parakya ocasiona ciertos sentimientos y dinámicas que no existirían si estuvieran casadas con Krishna. Sin embargo, todas piensan que Krishna es el marido ideal, The book por supuesto. references Pero el libro al que te refieres really speaks in obviously much broader terms. habla en términos muchos más anchos. A marital relationship Y hablando de relaciones is conyugales, something socialmente majority perspective more in the past. That the wife serves the husband. es algo que se refiere más al pasado, o sea, que la esposa, la mujer tiene que servir al marido. The mothers Mi generación, las madres, las mujeres, it would be an exception to find a mother working. She'd be hubiera sido una excepción encontrar una madre que trabaja. El marido es el que gana el pan. my mother had this gumption to get work and become a real estate person. Mi madre tuvo un medio deseo
de hacerse un agente inmobiliario successful. It's an interesting story, but y se lo dijo a mi papá y de hecho lo consiguió y se convirtió en un agente inmobiliario muy exitoso. Western culture Bueno, esta es la cultura occidental was the idea y en la India había una idea parecida. the wife would be Entonces la esposa, la mujer, provider, right? She would es serve la que se queda en casa y el proveedor es el padre. El padre y el marido es el que provee y todo funciona bien en la familia. so that's probably Entonces, en ese sentido, el libro está hablando de esto. these days it's common for women to work and women have more of a place that they can vote. Hoy día las mujeres trabajan, votan, pueden votar. We even had Indira Gandhi, the Prime Minister of India, for decades. Y India misma tuvo a Indira Gandhi como primer ministro de India. Socialists today aside, and in the past as well, Pero I think aparte las normas sociales del pasado y del presente, and so ese es el modelo de que habla el libro. Entonces, deberíamos rasa in terms of Sharanagati. recibir el mensaje en vez que en términos de raza, Sharanagati is en términos de Sharanagati. Sin Sharanagati no hay raza. Sharanagati es la cultura de la dependencia, muy centrada. Bhakti está muy centrado en este Bhakti, by maintaining en este sendero del Sharanagati, Purusha. I'm este sentido de que él es el Purusha, yo soy Prakriti. so I think that's the way to think of it. And there would be no harm in thinking, Tampoco perjudicaría pensar in a way that as a husband, that those social norms are different now, and en términos de marido y mujer, pero hoy la sociedad ha cambiado mucho. have that too. Hay muchas mujeres que se sientan bien con esta ideología, But I wouldn't try to look at it from Rasic. pero no, yo no aplicaría una visión rásica. The goal in Gaudiya Vaishnavism is not to marry Krishna. It's to try to unite Radharani with Krishna and Krishna with Radharani in the midst of the Parvakiya setting. Y hablando del otro punto, sí, la meta del Vaishnavismo gaudiya no es de casarse con Krishna, sino de facilitar la unión de la divina, de la pareja divina. To our stage of sadhana. You want to become a Sharanagata, Y volviendo al Sharanagati, debería ser muy céntrico en nuestra práctica. if you will, on which the drama of Krishna Sharanagati es la escena en donde se recita el drama del lila. take shelter of me only. Como dice Krishna, solo toma amparo de mí únicamente, como dice en el Gita. Depend on the gods and goddesses. No dependas de ningún otro semidios o diosa. Yo soy el Pati. Master, I'm the husband, Yo soy el amo, el marido, el proveedor, el Purusha and the complete Purusha. y Purusha completo. Todos los demás proveedores son Purushas parciales y dependen de mí para ser proveedores. Sharanagati. Entonces yo lo vería todo, esto que dice el libro, All right. a través de la lupa del Sharanagati. Next question is from Siguiente Sadhu. pregunta es de Sadhvi. Pranam Guru Maharaj. No se escucha muy bien. Mi pregunta es sobre el karma y el impacto que tiene en nuestra práctica espiritual, porque hay ocasiones cuando, por ejemplo, el karma sentimos este alivio y nos animamos a practicar en nuestra vida espiritual. Entonces,
Al parecer, la vida espiritual depende de la cantidad de karma que tenemos. Entonces parece que tenemos que esperar que nuestro karma se vaya quemando y que nos alivie para acabar con más energía en nuestra vida espiritual. I'm not sure entirely what you're asking, but I think Gurmar dice, no estoy seguro certain situations de lo que me where estás the preguntando, pero is that he or she has karmic me estás hablando de situaciones donde los devotos tienen todavía implicaciones kármicas life where you take and therefore you owe, you take and therefore you owe, right? So we stop taking and we start giving and we give back. El mundo del karma es uno donde uno tiene deudas. Taking all together. Uno toma y está endeudado, toma y está endeudado. Entonces, hay un cierto punto cuando uno llega al bhakti donde uno para de tomar y se lo da todo a Krishna. Think of the sadhaka day, the practitioner's body. Cuando hablamos del sadhaka deja, del cuerpo del practicante, que es una obra en curso, Sometimes the senses will be in contact. Krishna Das Kaviraj Goswami dice que a veces los sentidos están en contacto con los objetos de los sentidos. Krishna's senses. Objeto de los sentidos. Sense itself. Y a veces es solo para el placer de Krishna. Spiritual Cuando es para Krishna, es la meta espiritual. is something that we're trying to get away Y el otro caso es algo que tratamos It's a mixture. tratamos de alejarnos. with. As I say, it's a Pero el cuerpo del practicante es una mezcla de ambos, porque como dije, es una obra en curso. interacting with sense objects for the pleasure of the sense itself. Muchas veces You're interacting solo with nos sense objects with estamos, the pleasure of Krishna's sense. solo queremos complacer a los sentidos. No tiene nada que ver con el placer de Krishna. So let us say that Entonces, digamos the active sense is que, the pleasure of Krishna's senses. digamos que uno está actuando exclusivamente para el placer de Krishna. Sin embargo, hay residuos kármicos que el bhakti tiene que, Let us say you want to swing a garland with flowers. con que tiene que enfrentarse. Digamos que quieres hacer una guirnalda. Si tienes un pétalo, la aguja pasa a través del pétalo y, y se hizo. Pero es verdad, por muy fácil que sea perforar un pétalo, una guirnalda se hace perforando muchos pétalos, uno a la vez. Entonces, a veces lo que se dice sobre el bhakti habla de la imagen desde muy lejos. Dice, bueno, es una guirnalda muy bonita, muy larga y se hizo con mucha facilidad, perforando cada pétalo con una aguja, no hubo ningún problema. Pero la manera de que lo ves tú es desde el punto de vista de uno que tuvo que perforar un pétalo a la vez con la aguja. Muchas veces procedemos y nos chocamos con una pared. Tenemos que volver en nuestros pasos y regresar y entender que, bueno, ahora tengo que enfrentar este problema, a esta pared. Y uno puede tratar de verlo de forma diferente y decir, bueno, es un arreglo de Krishna que me puso esta pared en mi camino. No entiendo por qué. A mí me parece un obstáculo, pero tiene que haber un significado. Entonces lo voy a tolerar, etc. Y esa actitud se dice, que, bueno, tatenu kampam susamikshama, es una manera de convertir los negativos en positivos. Es una perspectiva filosófica, claro, más fácil decirlo que hacerlo. Algo es tolerar obstáculos, otra vez es abrazarlos. Esta persona me hizo esta cosa que es terrible, pero es fantástico porque
ya acaba de ocurrir, el karma se agotó, lo importante es que no reacciones, es que no reaccione. Sin embargo, hace falta cierta preparación, cierto entendimiento de parte de uno. Es un proceso gradual. karma is there. What you try not to do is like to use Prabhupada's example is plug the fan back in. 'Cause he said if you pull the plug of a fan, Lo que no debemos hacer es volver a enchufar el abanico. Se dice que el karma es como cuando se desenchufa un abanico y so y sigue girando, pero menos y menos y menos. Parece que todavía tenemos karma, pero se está agotando. supposed to Lo importante es que no volvamos a enchufar and so el forth. abanico. So like keep the fan unplugged. Y lo dejamos desenchufado con el canto y con la práctica espiritual, ¿no? Yes, No sé si te contestó. difficulties, not so much to see that certain difficulties coming and I accept, okay, there's a certain like Yo acepto que hay ciertas dificultades que vengan en mi camino, I don't realize pero if I have unplugged the plug or not. a veces me siento tan cubierta que me pregunto si de verdad alguna vez enchufé este abanico o no lo he hecho. Because of the pressure of the car rather than okay, I accept the impediments or and the difficulties like that. Keep chanting. Bueno, sigue cantando. That's the regimen of spiritual practice that Por eso es que uno tiene que tener un régimen de práctica espiritual. that doesn't move. That's the hub, something like that. Even if you Esto es la parte central. go into that hub, Aunque lo hagas sin atención, tienes que seguir cantando. Los discípulos de Prabhupada, siempre que cantábamos siempre 16 rondas, y había más, ir al Mangalarti. Las comunidades estaban centradas en las deidades, pero a pesar de lo que uno haga, si lo haces bien, vas a tener fundaciones sólidas. Y te puedes quedar segura que no vas a volver a enchufar el abanico del karma. So the next question is Bueno, la siguiente pregunta es de Madhunama, de Chile. Hare Krishna Gurudev, I hope you are Dice, Hare Krishna Gurudev, espero que tu salud esté bien. Tengo una pregunta sobre la adhikar de un sadhaka. Cuando uno escucha un pasatiempo de Krishna, I am remembering the Leela. But actually one o is cuando canta y medita, describe the Leela and not the Leela itself. So is it possible that o sea, me pregunto si uno solo está recordando las palabras que describen el lila y no el lila mismo. and what would be the distinction between Entonces, Smaranam ¿qué es lo que debería hacer uno para, or para, imagination? Could you please para ver el lila y cuál es la diferencia entre smarana y vikalpa? O sea, recordar algo y imaginárselo. Guru Maharaj dice la diferencia entre smarana. Bueno, en el sentido más amplio, la imaginación no está basada en las escrituras. Puede haber campo para la imaginación dentro de los parámetros espirituales. Pongamos que yo quiero una relación conyugal con Nrsimhadeva, ahí te estás imaginando algo que no tiene fundación. Es como imaginar un caballo con alas o querer poner algo redondo en un agujero cuadrado. Entonces, hay que hay campo para la imaginación. La imaginación es positiva y es bueno tener algo de imaginación espiritual como mi ideal. Si tengo un ideal basado en lo que dicen las escrituras, puedo
imaginar que si estuviera en el lila, Balaram's horn, me despertaría el cuerno de Balaram, etc. Esto es Chintya Bhava en vez que Achintya Bhava. Es algo que uno concibe con la mente, con su intelecto, be in accordance with scripture, pero está de acuerdo con las escrituras. you've been blessed to do by the guru. Y tenemos las bendiciones del Guru para hacer esto también. It serves as a practice. Y esto sirve como práctica que en su tiempo se va a convertir en Achintya Bhava. La real experiencia no es una conceptualización de la mente, sino vamos a estar en ella. Informer that Chintya Bhav Y uno conduce al otro. is kind of a, let's call it a bona fide imagination, if you will. Entonces, este Chintya Bhava es una imaginación, digamos, autorizada. How Krishna would be pleased by this, and it requires some Si uno se pone a imaginar cómo le complacería a Krishna esta cosa, o sea, requiere cierto adicar y entendimiento. we're back to that question, the first question, the purpose of studying the scripture. So there it comes again. Y ahí volvemos a la pregunta sobre la importancia de estudiar las escrituras. ¿Cuál es la naturaleza del rasa tattva? ¿Cómo no funciona, etcétera? Si uno me dice, A gopi. yo quiero ser una gopi, Well, you'd be gopi Balaram, bueno, ¿y qué es lo que entiendes? Quiero ser una gopi de Balaram. Bueno, no, ahí, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Qué gopi vas a seguir en tu vida espiritual? Y además estamos hablando de Swakiya, no de Parakiya, o sea, no sabes de lo que estás hablando. right? So you need to help ground that devotee in the teaching. Entonces hay que ayudar Much as one is grounded in a esos devotos para que entiendan la enseñanza primero. if you have if in consultation with the guru want to express some sentiments, the guru says, Si uno se consulta con el guru, expresa sus sentimientos y el guru dice a este devoto o devota que está todo bien, le da consejos sobre cómo actuar, Gopi Bhav, this is my idea. The guru entonces uno llega a la conclusión, yo voy a perseguir el Gopi Bhava, el guru le da sus bendiciones. I've accepted. This is what I Esto está bien, es algo que uno aceptó. No voy a desviarme de este sendero. cultivating that. But one should not be that kind of culture should be an aid to the chanting. Everything's in the name, right? Your form is in the name. They're not Y trying esta cultivación también ha de ser, tiene que ser regada por el canto, ¿verdad? De los santos nombres. Entonces volvemos al Nama Bhajan, Nama Chintamani. Hay un poema de Bhaktivinoda Thakur donde dice que su Siddha Deha será revelado por los santos nombres. Entonces uno tiene que tener una cierta orientación. Tiene que leer sobre Krishna Lila. Deberíamos aprender puntos filosóficos de estos lilas, puntos de tattva, cómo funciona todo, lo que encaja, lo que no encaja. Si estamos viendo una película y somos estudiantes de recitación, vamos a percibir cosas de forma diferente y luego nos ponemos a hablar. ¿Viste cómo la luz, cómo pusieron la luz, ¿Viste lo que hizo el director, el productor? El Krishna Lila debería ser algo así, bajo bajo la guía del guru, bajo una guía autorizada. Porque sin todo esto solo va a ser especulación religiosa.
you get this kind of question a fair amount of time Y yo recibo preguntas de este tipo muchas veces. there has been a strong emphasis on Se puso mucho énfasis not jumping ahead, and for good reason. en lo de no Also, correr demasiado adelante. you get into Y con razón. questions come from that. It's a little Y muchas de estas preguntas vienen de esta óptica. Pero lo que te estoy diciendo yo es algo muy equilibrado, tiene más balance. step on the gas. It's not like always step on the A veces le pones el pie en el acelerador, a veces en el freno. O sea, yo no te digo que nunca aceleres, porque yo vi ambos cabos de este espectro enfatizados de forma que no es saludable. let's say with regard to the stages Digamos, of Nishta, hablando de los estadios del Bhakti, Nishtha. Nishtha debería incluir una meta fija. Nishta is well-reasoned bhakti. Very Nishtha es un Bhakti al que se llega tras haber razonado mucho. all kinds of refined details, but sufficiently with the basic arguments A lo mejor no conocemos todos los detalles, pero nos lo razonamos bien. consistent. Y la práctica es consistente. La inteligencia no se va aquí y allá. Then if Ruchi and Asakti come, well, everything Luego, becomes si vienen Ruchi y Asakti, luego todo se hace natural. unplugged and ¿Cómo se llega a Nishtha? yeah. And there's a lot of gray in all of this too, you know. So También hay mucho gris en todo esto. your question is regarding reading about Krishna Lila. You Tu say, pregunta es sobre leer sobre Krishna Lila. Estoy leyendo el Lila, pero no estoy viendo el Lila, no estoy meditando en el Lila. No estoy teniendo una experiencia meditativa, como dice así, es verdad. and of standing it properly, Sin embargo, si lo lees, si lo entiendes como se debe, well, prepares one for that. te prepara There's a place para que tengas un día la experiencia meditativa. Es un tipo de smarana. okay, let's take the Prakat Lila, okay? Where was Krishna born? Bueno, tomemos el Prakata Lila, There, que donde nació Krishna, cuántos años tenía aquí, allá. Esta es una forma de smarana, no es Lila Smarana en el sentido más profundo de la palabra. Smarna, right? Rupa Goswami dio toda una gradación de lo que es el smarana. Well, El simple recordar, you study about him and how he acordarse de Krishna es smarana. is at this time and thing. So that's useful. Entonces también se puede hacer este ejercicio, que él hizo esto aquí, eso allá, tenía tantos años. Terms that he gives, but when you get Ahora no me acuerdo todos los términos que dio él. Dharna Dhyan, Dhruvanu Smriti, Dharana, Dhyana, you can't just Dhruvanu, Smriti, Samadhi. Uno no puede sentarse y desde el principio hacer Dhruvanu Smriti o sentarse en Samadhi, pero sí se puede sentar dhyan. y hacer un simple dhyana. Let's say you like Gopi Bhav, Digamos que te gusta el Gopi Bhava. you're going to chant Hare Krishna. Let's say you like Entonces vas a cantar Hare Krishna. Bueno, digamos Gopa Bhava. Quieres ser un Gopa. Entonces vamos con el Gopa Bhava. chanting. Uno está ahí sentado. Guru Maharaj has blessed me with this, Mi Guru Maharaj me bendició con esto. inspired by his perspective Yo estoy inspirado de su perspectiva. is such. Then, okay, well, here's a value. Let's take a prayer from Bhakti. Entonces aquí hay una oración de Bhaktivinoda donde dice, Hoi be udai. Heri bogo druma lila shuddha prema moy. Gopa sange gopa bhave. Prabhu seva se. Ekam ani vashiva se go drum ase. Says, oh, Henadine. dice, When will ¿en qué día? the day dawn? Henadine ¿Cuándo voy a ver amar. este amanecer? That day be mine. When will the dawn ¿Cuándo va a amanecer el día en que appear in my life in which Heri Bogo Druma Lila
voy a ver los lilas de Godruma. I will witness the Leela that is Shuddha Prem, that is full of pure Prem and Godrum. Un lila que es Shuddha Prema, lleno de puro prema. Está hablando del Gaura Lila. ¿Cuándo es que Chaitanya Mahaprabhu iba a Godruma? Godruma Lila se refiere a Nandagrama. Sakyarasa, Está lleno de Sakyarasa. Sange Gopa Bhave, Prabhu Sevasa. There, in Ekamani Vashiva, Sego Druma Bhase. And with one minded focus, I will serve Prabhu Gaur, living Sin distracciones, voy a seguir a mi Prabhu Gaura y voy a vivir en Godruma. the wonderful coward leelas, Krishna through Gaur Leela. So this goes through Gaur Leela. Entonces, es una manera de entrar en el Gopa Lila a través de Gaura Lila. Esto es muy válido. Y uno puede cantar los santos nombres y al cabo de una ronda va a cantar esta línea del poema de Prabhupada. Una meditación muy parecida, pero hablando del Krishna Lila. ¿Cuándo voy a entrar en el Lila de Krishna con las vacas? Misma cosa. Esto no es imaginación ni especulación ni algo más allá de tu adhikara. Si tu guru te dio estas instrucciones, todo esto es muy práctico. Esto no es imitar a Haridas Thakur sentándote ahí fingiendo que estás haciendo smarana. Cada uno tiene sus propios condicionamientos que le dicen si has llegado a algún nivel o no. What I just spoke to you about, when you sit down and chant Hare Krishna, put the substance of the sandwich of your chanting, the actual names between these two pieces of bread. Es como hacer un sándwich. Le pones a los santos nombres, que son la sustancia, entre las dos All right, what else? rebanadas de pan Something that came to me de esta imaginación o meditación. basically, I guess Guru Nishta dice, this like scripturally informed imagination. esta imaginación que está informada por las escrituras And I wonder if some es muy buena para nuestro pregunto. persistence to that idea is Entonces, both in Islam and Christianity and me pregunto si come from that tradition. en el occidente tienen una resistencia a todo esto. If you impose Todos nosotros más o menos venimos de una visión judaica, abrámica, anything like that, that's what y ahí tienen in itself. mucha resistencia a lo que puede acabar siendo idolatría About God. si nos imaginamos una cara de Dios, etc. At least that much in their Y haciendo así no tienen detalles sobre Dios, so we can use our mientras nosotros tenemos cada tipo de detalle y podemos imaginar de la forma que describiste, lo que es totalmente antitético al approach abrámico. Devotees are affected by that, but it's possible. But I think Guru Maharaj dice, sí, es interesante. No sé hasta qué punto les afecte Prabhupada's emphasis on no mental speculation. la cultura abrámica a los devotos, It is almost like pero, don't think, you're speculating, Prabhu. pero sí, Prabhupada habló de especulación de una forma que sus discípulos lo tomaron como que el mensaje fuera, no pienses, Prabhu. He's also separating, like we said earlier, Keval Yukti, Pero él también está separando Keval Yukti de Shastra Yukti. may not be the best word. La imaginación a lo mejor no es la mejor palabra Imagination, para describir todo esto, porque imaginación quiere decir no es real, te lo imaginaste, you're imagining it, you're making it up. te lo estás inventando. Better word to use. I mean, I use the term chintyabav, conceit Yo usé el término Chintya Bhava. through mental faculties. As it Estás concibiendo conceit el Bhava a través de tus facultades intelectuales, a lo mejor. Es una forma mejor de hablar de eso. Goloka is Krishna's imagination. Pero todo Goloka no es nada más que la imaginación de Krishna. Does it say it happens? Lo que él imagine ocurre. And of course, the liberated faculty, one of them is the Sankalpa
Entonces, en este estadio liberado, una de las características es Satya Sankalpa, lo que uno imagine se hace realidad, corresponde. I kind of actually like that word imagination because when you think about A mí me gusta, y seguro Nishta, a mí me gusta esta palabra imaginación, somehow referenced by our experiences. So we porque can't todo lo que está en nuestra mente whether it's from a previous life or from this tiene life. referencia a nuestras experiencias. Seems to me No that podemos imaginar algo de que no tenemos kind of projecting experiencia. experience to the lila the way Entonces, si proyectamos nuestra experiencia y nuestra imaginación a lo que es el lila, still makes us make es como such a nice idea. poner la pata, es como meter el pie allá en la puerta para marcar nuestro asiento en futuro. Traditions say, God has no face, or you can't think about God. Can't say the Guru name. dice, sí, hay tradiciones que dicen que Dios no tiene cara, que no digas el nombre de Dios. Los que están diciendo es que Dios se encuentra allá de las palabras y del pensamiento. Krishna, Krishna Lila, Narayan se encuentra más allá del pensamiento. Te lo puedo decir. Todo esto vino de la revelación, porque ¿quién se hubiera inventado todo eso? So we have a few minutes. Is there another question? There's actually three more questions. ¿Hay una pregunta Let's más? see. Bueno, They de were hecho hay quite tres short más. questions. So Subal, Krishna Chaitanya, and Kanuram. Subal, Krishna Chaitanya y Kanuram tienen una pregunta sobre Akrura. Yeah, can't quite hear you there. No se escucha nada. Hello? It's quite bad. You can type it in the chat and I can read it up. Read it ¿Por out. qué no la escribes y yo la voy a leer porque no se te escucha para nada? Yeah. Okay. Can hear you now. Yeah. I think, yeah, probably better if they write it in the chat because it probably comes and goes. So let's ask the next question while we wait for them to Vamos type. con la siguiente pregunta hasta que yo le escriba. Krishna Kanhaya, I have a question about the founders of different religious traditions. tengo una pregunta sobre los fundadores de diferentes tradiciones religiosas. The founder of Christianity is said to be Jesus. Of En el material didáctico se dice que el fundador del cristianismo es Jesucristo y Mahoma para el Islam, pero me preguntaron quién es el fundador del hinduismo. I know the question gives room for a lot of depth, but it even Yo sé que la pregunta one word. puede tener Krishna, Vishnu. repercusiones muy profundas, pero se puede poner en una palabra quién es Brahma, Krishna, Vishnu. Guru Maharaj dice sí, claro, hay muchas maneras de pensar. It has many schools within El hinduismo es algo muy ancho, muy amplio. founders of different Muchas escuelas de all of them pensamiento, are drawing their pero todas understanding sacan su entendimiento the sacred texts. de los textos sagrados. So we could refer to the sacred texts and say Entonces uno podría decir Vyas. is the founder of Hinduism because Vyas es el fundador del hinduismo porque dio los textos that have que son la base del hinduismo, nuanced interpretations. con todos sus matices. Ground in all those interpretations. All Estas interpretaciones that you're not the body. There's reincarnation. dicen que no eres el cuerpo, que existe la reencarnación. There are some differences. Luego dentro de ellas se encuentran diferencias. Of course, the text, properly understood, tells us that the nature of transcendence is, for that matter, variegated. So there, and there are many faces of God. So, if the Los mismos textos nos dicen que hay muchas caras in a sense, de Dios. then Christianity or Islam, which is one particular faith, Hinduism is a pluralism. Is El Islam y el cristianismo son una fe bien definida. El hinduismo pluralistic. es muy pluralista. It posits a transcendence that's variegated, and so there are different. Hay muchos tipos de fe. Presupone una trascendencia que es muy variegada, varia. But again, all of them, like say, all of the schools of Vedanta, they all Sin embargo, todas las escuelas de Vedanta from the sacred text of Vyas. So you could say Vyas is the founder of Hinduism, the legendary Vyas. encuentran su origen en las escrituras. Entonces uno podría ser que es Vyasadeva. All right.
And let's see, is there a question in the chat? It is not there yet. So the next question is from Guy. Say to that last question too, and then there are founders of the different forms of Hinduism, within it, like Chaitanya. Guru Maharaj dice, y también hay fundadores de las diferentes sectas. Por ejemplo, Chaitanya Mahaprabhu es fundador del Vaishnavismo Gaudiya, el Vaishankara, Madhva, Ramanuja. You could say that the Abrahamic religions are like Hinduism, then there's within those religions there's Islam and Christianity. Guru Nishta dice, uno podría ver a las religiones abrahámicas como el hinduismo, porque dentro de ellas se encuentra el cristianismo, con todas las sectas, el islam, el judaísmo. I'm sorry if there's a lot of sound in the background, but this is literally the quietest place. Gayatri dice, lo siento por el ruido, pero es el lugar más callado que encontré. El pasado viernes estuve en una clase de Radhanath Maharaj que estaba hablando de Rath Yatra. Y él estaba animando a todo el mundo a checar entre sí para que cada uno pueda ofrecer este servicio de devoción a Krishna. Pero no entiendo cómo puedo saber si estoy haciendo servicio de devoción o complaciendo a mis sentidos. ¿Cómo puedo saber que estoy haciendo servicio con abnegación y no con egoísmo? Guru Maharaj dice, si haces cosas que te gustan, siempre hay cosas que te van a gustar. Por ejemplo, vives en un ashram, hay unos cuantos quehaceres que seguro tienes y te van a dar los que son compatibles con los que te gusta hacer. Esto es sabio nada más, no es egoísta. Pero todo eso está bien siempre y cuando aceptes con con el mismo entusiasmo unas cosas que no te gusta hacer. Pero claro, tiene sentido que uno empiece haciendo las cosas que si le gusta hacer, si les gusta hacer. Un sadhaka debería primeramente entender sus propios acondicionamientos y el guru. Uno por lo menos tiene que tener fe en el hecho de que el guru entiende los que son nuestros límites y nuestras preferencias y nos da un servicio apropiado. Uno debería aprovechar de este lado del bhakti que es muy favorable, uno puede hacer lo que le gusta hacer y decir que es bhakti. Pero también hay que ser preparados a hacer de vez en cuando una cosa que no nos guste hacer. Pero en general puedes pensar que el ideal es de complacer a Krishna, entonces déjame cantar los santos nombres. Yo entiendo que mi guru saca mucho más de estos nombres más que yo, entonces déjame cantar, es lo que pensaba yo cuando era más joven. Déjame cantar de una forma que complazca a mi guru. ¿Está bien? Sí, gracias. Bueno, se acabaron las preguntas. Subala y Krishna Chaitanya Kanuram van a preguntar la semana que viene. Bueno, me alegro haber estado con ustedes. Haribo. I didn't do my homework, so I don't remember who's giving the Tattva class this week, next week. But you all okay? Here's my savior. No worries, it's me. I'm Prema Bhakti Chandra. Okay, that's right. That's right. So Ram Mohan next week. See you all there. Haribo.